El hombre es un lobo para el hombre, afirma el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, en donde postula rotundamente que no importa cuán racional sea el ser humano, este siempre va a llegar a una constante lucha contra su prójimo, pues es su estado natural, es a lo que está predestinado. Dentro del cine han sido muchas las películas que han abarcado la violencia como rasgo intrínseco de la humanidad, pero ninguna ha logrado calar tanto en el imaginario colectivo como La Naranja Mecánica, cinta dirigida por el también británico Stanley Kubrick, quien se dice que es una de las mentes maestras del séptimo arte. Una película que, según se dice, provocó un auge de violencia y robos a las semanas de su estreno. Una película que dictaminó el futuro de grandes figuras como David Bowie, quien, fascinado por la cinta, dio forma a la posiblemente mejor era de toda su carrera, estelarizada por el personaje de Ziggy Stardust. Hablemos de La Naranja Mecánica, de qué es cierto y qué no lo es, y de cómo por una vez Stanley Kubrick sí se equivocó a la hora de dirigir. Porque esta historia, protagonizada por el natsat Alex Delarge, tiene un final alternativo que cambiará por completo tu forma de entender la película. Son muchos los novelistas que, a la hora de aconsejar a los más noveles, recomiendan escribir sobre lo que uno sepa. El propio Stephen King afirma que para narrar las terroríficas historias de, por ejemplo, It, Misery o El Resplandor, en las que unos personajes se quedan encerrados en un lugar, toma como base imaginar a sus vecinos y qué harían ellos en dichas situaciones. Como, por ejemplo, mi vecino del adosado de al lado, George Allen, quien hace una barbacoa que te cagas cada domingo, reaccionaría ante el Hotel Overlook. Escribir a raíz de lo aprendido. Así es como surgió La Naranja Mecánica, libro publicado en 1962 por Anthony Burgess. En cientos de ocasiones ha afirmado a la prensa que se arrepiente de haber escrito La Naranja Mecánica, especialmente tras la enorme popularidad que ganó la adaptación de Kubrick. Él mismo cree con firmeza que la historia de Alex Delarge no es ni de lejos lo mejor que ha escrito, y que otras obras suyas merecen mucho más reconocimiento. ¿Pero a qué se debe esto?, te preguntarás. Pues sencillamente a una mala experiencia personal. En 1974, 12 años después de la publicación de su escrito, confesaba: mi primera esposa, ahora muerta, fue atacada durante un apagón por 4 soldados estadounidenses, que en realidad eran desertores de la batalla de Inglaterra de 1940. No fue un ataque sexual, sino que fue un ataque por robo. Sin embargo, el resultado de este ataque fue que ella tuvo un aborto espontáneo. Perdió el niño que estaba esperando en ese momento, y su salud se deterioró. Supongo que su muerte final fue iniciada por este acto de violencia. Años después, el autor, con la espinita aún clavada, acudió a esa palabra: violencia. Semejante dolor le llevaría a dar forma a una historia en la que un joven y sus amigos ultraviolentos ejercerían la violencia y la delincuencia en una Inglaterra distópica, para finalmente cuestionar por qué el ser humano tiende a dejarse llevar por la violencia. Y lo más importante de todo, ¿puede un criminal ser reinsertado en la sociedad? ¿Debemos hacerlo acaso? Bajo este mejunje de ideas, Anthony Burgess escribe La Naranja Mecánica, obra que todavía sigue dando de qué hablar. Para elaborar la historia, el autor la dividiría en 3 partes muy marcadas de 7 capítulos cada una. En la primera se nos presentaría a Alex Delarge, un joven antisistema de 15 años que, tras cometer una terrible violación grupal con sus amigos, sería arrestado por las autoridades. En la segunda, Alex descubre un nuevo plan de reinserción todavía en estado de prueba, por el cual muestra un gran interés, pues quiere salir de su prisión lo antes posible. La última abarcaría a un Alex ya libre, sí, pero traumatizado. Por un lado por el horrible plan del psiquiátrico, y por otro por descubrir que la sociedad ha seguido funcionando durante su ausencia, y que nadie le ha echado de menos. Al final de la película Stanley Kubrick, Alex intenta suicidarse, al ver que el mundo le da la espalda por sus atroces crímenes. Pero, al despertar, se da a entender que todavía conserva maldad en su interior. Sí, yo ya estaba curado, es la última línea que acompaña la cinta, dando a entender que la violencia genera más violencia y que es imposible curar la maldad de una persona. Sin embargo, hay un motivo muy claro por el cual a Burgess no le gustó la película. Bueno, realmente son 2 motivos. El primero de ellos es que la historia no está bien contada, y el segundo es que su mensaje, el que da en el libro, se pierde completamente en la trama de la cinta. ¿Y a qué se debe todo esto? Si hablamos del gran Stanley Kubrick, el que todo lo hacía bien, el que era perfeccionista hasta más no poder, pues bien se debe a que el director no leyó la versión final de la novela, no leyó la versión completa de esta. Pero no nos adelantemos, ahora vamos con ello. El director, por otro lado, comenzó a preparar la película unos años antes de su estreno, en 1971, cargando en sus espaldas su anterior polémica, 2001, Una odisea en el espacio. Malcolm McDowell daría vida al ahora más adulto Alex Delarge, tras improvisar al completo una escena del guión de la película en plena audición. Kubrick dio total importancia a la puesta en escena en su cinta, y hay que tenga momentos tan memorables
personajes y que a día de hoy todavía recordemos. Se buscaba que los Nadsat, el grupo de amigos ultraviolentos de Alex DeLarge, fuese distintivo, se reconociese fácilmente. Para ello desechó todas las ideas futurodistópicas de la novela y trató de dar una mayor excentricidad al estilo de estos personajes. Si en la novela encontrábamos trajes muy vistosos y chillones, aquí se apostaría por el más puro blanco, el cual puede tener varias lecturas. A un servidor, por ejemplo, le recuerdan mogollón a los típicos trajes blancos de fuerza utilizados para nobilizar a los enfermos mentales. Este blanco se vería reforzado constantemente por los vasos de leche que los Nadsat tomarían durante la película. Este elemento, el vaso de leche, se ha ido utilizando con el paso del tiempo como elemento narrativo en aquellas cintas que querían mostrar la locura de un personaje. Véase por ejemplo el general Landa en Malditos Bastardos, quien también en efecto toma leche. Dentro de toda esta excentricidad destacaría por ejemplo la banda sonora, la cual toma prestada en buena parte música clásica, en especial la icónica Novena Sinfonía de Beethoven, la cual se revalorizó muchísimo más a raíz del lanzamiento de la película. Kubrick quiso mostrar el contraste entre la pureza musical de esas piezas con los atroces crímenes de su protagonista. Yendo más allá, como bien hacía Kubrick en su perfeccionista dirección, cabe mencionar que Malcolm McDowell perdió parte de su visión tras realizar la icónica escena del lavado de cerebro a través de imágenes, en donde de hecho también se llegó a sopesar la inclusión de clips de Adolf Hitler y tropas nazis. Finalmente esta idea fue descartada por ir demasiado lejos. Si ya de por sí se pensaba, e incluso actualmente se piensa, que la película idolatra a la ultraviolencia, imagínate qué habría pasado si hubiese ido tan lejos. Por otro lado, si crees que la vida te trata mal, ponte en la piel de McDowell, quien también fue ahogado de verdad en esta brutal escena. Por suerte no salió herido, pero sí llegó a temer por su vida. Y ya que nos acercamos a la recta final de la cinta, hablemos de su conclusión. Sí, todos conocemos el cierre de Kubrick, pero no todos conocen el final original del libro, el final que Kubrick no respetó y por el cual Anthony Burgess rechaza la película. Como decíamos antes, la novela se divide en 3 segmentos, en 3 partes, y cada una consta de 7 capítulos, es decir, 21 capítulos en total. Pues bien, te recomiendo que ahora mismo revises encarecidamente tu copia física, en caso de que la tengas, y si no, cómpratela porque está muy bien. Porque no todas las ediciones contienen 21 capítulos, sino 20, es decir, hay una serie de ediciones que está incompleta, la historia no está terminada. Perfectamente puede faltarte el último capítulo de la historia, es decir, el que cierra todo el libro, y a lo mejor jamás llegaste a darte cuenta, al igual que le pasó en los 70 a Stanley Kubrick, como lo oyes. Esto se debe a que el final original que escribió Burgess no contentó a su editor americano, ya que no sentía que fuese a convencer al público. Pero su autor se mantuvo firme. Él quería mantener la versión original con 21 capítulos. Es por ello por lo que en todo el mundo se publicó el final original menos en Estados Unidos, lugar en el que Kubrick compró el libro. Es por ello por lo que jamás llegó a descubrir el final original y se limitó a adaptar hasta el capítulo 20, el cual termina con la icónica frase "yo ya estaba curado". Sin embargo, ¿qué ocurre en el final original y por qué ofendió tanto a Burgess su omisión en la película? Pues bien, en este, Alex regresa a la ultraviolencia y vuelve al estatus en el que estaba al comienzo de la historia. Una buena noche acude al bar al que solía ir con sus amigos y pide un vaso de leche. Pero, para su sorpresa, allí se reencuentra con uno de sus antiguos drugos, otro Nadsat más con el cual también solía delinquir. Tras tardar un rato, Alex se da cuenta de que algo falla. Su amigo, el cual daba palizas a gente, robaba y violaba, está ahora trajeado y acompañado por su esposa. Afirma tener un buen trabajo y un bonito hogar, y que ya ha dejado atrás esa vida de delincuencia. Al final del día, Alex será el menor del grupo, con apenas 15 años, como decíamos antes. Cuando seas mayor lo entenderás, afirma. Este drástico cambio hace que Alex se plantee lo que está haciendo, y si merece la pena seguir ese camino. Él también quiere ser amado y ser como su viejo amigo, para su propia sorpresa, por lo que el libro termina con él pensando en buscar a una compañera de vida con la que tener un final feliz. De esta forma, Burgess se mantiene más positivo que Kubrick y su circular Alex, cuyo viaje termina igual que como comienza. La novela apuesta por la reinserción de los criminales y que, con paciencia y contacto, estos pueden curarse, entre comillas. Ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Qué significa para ti el título del libro y la película? ¿Qué significa ser una naranja mecánica? Déjamelo en comentarios, que te estaré leyendo. Y además, ¿cuál final te ha gustado más? ¿Estás con Kubrick o con Burgess? Cuéntamelo. Sea como sea, la película fue notoriamente censurada en varias partes del mundo. En Inglaterra se estrenó en 1999, con la muerte de Stanley Kubrick, y en España apenas llegó con el final de la dictadura franquista, en 1935, cuando se estrenó en distintas salas pequeñitas y muy reducidas a un público muy
específico. Sin embargo, si te interesa el tema de la naranja mecánica y este vídeo, te recomiendo encarecidamente que veas este de Lolita, en el que también hablamos de la película de Stanley Kubrick y cómo esta llegó a los límites de la censura en su época. Buenísimo. Soy Menmar y en mi canal hago análisis de películas, ya sea recién estrenadas como películas antiguas, las desglosamos, hablamos sobre ellas, las tratamos, puedes dejar tu me gusta, comentar, suscribirte a este canal para más vídeos y nos vemos tú y yo dentro de poco la semana que viene con más y mejor. Peticiones fuera, nos vemos. Adiós.